Aunque todos eran vikingos, no luchaban de la misma manera, y uno de estos tres era mucho más letal. Durante siglos, la historia ha simplificado a los vikingos como si fueran un solo pueblo, una sola mentalidad, una sola forma de luchar. La imagen popular los muestra como guerreros idénticos, impulsados únicamente por la violencia y el saqueo. Hombres salvajes que surgían del norte para arrasar todo a su paso. Sin embargo, esa visión ignora una verdad fundamental. El mundo vikingo era diverso, fragmentado y profundamente influenciado por el entorno en el que cada grupo vivía. No existía una única forma de ser vikingo, ni una sola manera de entender la guerra. Para ellos, la guerra no era un concepto abstracto ni un ideal heroico permanente. Era una respuesta directa a la geografía, a la escasez, a las rutas comerciales y a las oportunidades que ofrecía el mundo exterior. Cada decisión militar estaba condicionada por la tierra que habitaban, por los recursos disponibles y por las amenazas que enfrentaban. La guerra era adaptación, y quien no se adaptaba, desaparecía. Noruega, Dinamarca y Suecia compartían dioses, mitos, lenguas y tradiciones, pero no compartían las mismas necesidades. Vivían realidades distintas, y en la guerra, la necesidad lo es todo. Cada uno de estos pueblos desarrolló una forma particular de combatir, no por elección ideológica, sino porque el contexto los empujó en direcciones opuestas. Lo que para unos era velocidad y sorpresa, para otros era resistencia y disciplina. Lo que para algunos significaba conquista abierta, para otros significaba control silencioso y prolongado. Estas diferencias no surgieron de la noche a la mañana. Se forjaron durante generaciones de conflicto, comercio y contacto con otros pueblos. Cada batalla dejaba lecciones. Cada victoria o derrota moldeaba la siguiente estrategia. Así, poco a poco, se consolidaron estilos de guerra que definieron la identidad de cada grupo vikingo. Comparar la forma de luchar de los vikingos noruegos, daneses y suecos no es un simple ejercicio histórico. Es una manera de entender por qué algunos ataques fueron fulminantes y dejaron tras de sí solo ruinas y terror. Por qué ciertas invasiones lograron cambiar el destino de reinos enteros y por qué otras campañas, menos conocidas y menos espectaculares, sostuvieron redes de poder durante generaciones enteras, sin necesidad de grandes conquistas. La guerra vikinga no fue un fenómeno único ni uniforme. Fue una suma de estilos que convivieron, compitieron y en ocasiones se enfrentaron entre sí. Cada uno respondía a una lógica distinta. Cada uno tenía fortalezas y debilidades claras. Este análisis se centra en cómo luchaban realmente estos tres grandes grupos. No desde la leyenda ni desde la exageración épica, sino desde la lógica histórica. ¿Qué tipo de combate preferían? ¿Cómo utilizaban el terreno? ¿Qué papel jugaba la disciplina? ¿Y qué objetivo perseguían cuando entraban en guerra? Porque no todos buscaban lo mismo, y eso marcaba cada decisión antes, durante y después del combate. Entender estas diferencias permite responder una pregunta incómoda pero inevitable. Si todos eran vikingos, ¿por qué algunos fueron más temidos que otros? ¿Por qué ciertos ejércitos lograron conquistas duraderas mientras otros brillaron en ataques rápidos y desapariciones repentinas? Y sobre todo, si estos tres estilos chocaran entre sí, ¿cuál tendría ventaja real? Los vikingos noruegos surgieron de un territorio duro, fragmentado y poco indulgente. Montañas escarpadas, fiordos profundos y tierras limitadas moldearon no solo su forma de vivir, sino también su manera de luchar. La vida en Noruega no permitía errores prolongados. Cada invierno era una prueba de resistencia, cada viaje una apuesta. En ese entorno, la supervivencia exigía fuerza física, ingenio constante y una relación íntima con la naturaleza. La guerra no podía ser prolongada ni masiva. Tenía que ser rápida, precisa y brutal, porque los recursos no alcanzaban para sostener conflictos largos. Este contexto creó guerreros acostumbrados a la dureza, hombres que crecían entendiendo que el entorno no perdona debilidades. Esa mentalidad se trasladó directamente al combate. Para los noruegos, la guerra era un estallido de violencia concentrada,
no un proceso lento. Cada enfrentamiento debía resolverse rápido, antes de que el desgaste jugara en su contra. El combate cercano fue el núcleo absoluto de su estilo. Los noruegos preferían enfrentamientos donde la distancia se reducía al mínimo, donde el choque era inevitable y el margen de error inexistente. En ese espacio reducido, la técnica refinada importaba menos que la agresividad, la resistencia y la capacidad de intimidar. Allí, la fuerza física y la voluntad marcaban la diferencia. No dependían de grandes formaciones ni de complejas maniobras colectivas. Dependían del coraje personal y de la capacidad de reaccionar en fracciones de segundo. Cada guerrero debía ser autosuficiente. No había garantía de apoyo inmediato. En el caos del combate, cada uno tenía que leer la situación, tomar decisiones y ejecutarlas sin dudar. La batalla no siempre seguía un orden claro. Podía fragmentarse rápidamente, convirtiéndose en múltiples duelos simultáneos, choques dispersos y enfrentamientos desordenados. En ese escenario, muchos ejércitos colapsaban. Los noruegos, en cambio, se sentían cómodos. Habían sido moldeados para ese tipo de violencia directa y caótica. La velocidad era su mayor arma. Atacaban cuando el enemigo no estaba preparado y se retiraban antes de que pudiera reaccionar de forma efectiva. No buscaban batallas largas ni asedios complejos que consumieran recursos, tiempo y hombres. Su guerra era un golpe directo al corazón del adversario. Un impacto rápido que desorganizaba, aterrorizaba y debilitaba. No se trataba solo de causar daño físico, sino de romper la moral. Llegaban desde el mar, atacaban con furia y desaparecían, dejando confusión y miedo. Esa capacidad de aparecer y desaparecer era tan psicológica como militar. El enemigo nunca sabía cuándo volverían, ni desde dónde. Esa incertidumbre se convertía en una forma de control. Vivir bajo la amenaza constante de un ataque repentino desgastaba incluso a los ejércitos más disciplinados. El uso del terreno era casi instintivo. Los noruegos conocían cada colina, cada paso estrecho, cada costa peligrosa. Sabían dónde emboscar, dónde cortar retiradas y dónde obligar al enemigo a dividirse. Un ejército grande podía convertirse en una desventaja si era forzado a moverse en espacios reducidos. En esos escenarios, la superioridad numérica perdía valor rápidamente. Bosques cerrados, senderos estrechos y costas abruptas se transformaban en armas. El terreno ralentizaba al enemigo y multiplicaba la eficacia de los ataques sorpresa. Un grupo pequeño podía parecer mucho más grande cuando atacaba desde posiciones ocultas. Para los noruegos, el paisaje no era un obstáculo, era un aliado silencioso. Sin embargo, este estilo también tenía limitaciones claras. La misma rapidez que los hacía letales podía volverse un problema si el enemigo resistía el impacto inicial. Si el golpe no lograba desorganizar por completo al adversario, la falta de refuerzos y de estructura podía volverse crítica. Los noruegos no estaban diseñados para guerras largas ni para resistir grandes contraataques organizados. Aún así, su reputación se construyó sobre la rapidez, la ferocidad y la capacidad de desaparecer antes de ser alcanzados. No necesitaban dominar territorios para ser temidos. Bastaba con demostrar que podían atacar en cualquier momento y desde cualquier lugar. Su guerra era impredecible, y en la guerra, la imprevisibilidad es una de las armas más letales. Los vikingos daneses desarrollaron una forma de guerra radicalmente distinta. Provenían de tierras más abiertas y fértiles, donde la agricultura y el comercio permitían una mayor estabilidad. Esa estabilidad generó algo fundamental: recursos. Y con recursos se podía sostener algo que otros no podían: campañas prolongadas. La tierra producía alimentos suficientes, los intercambios fortalecían la economía y ese excedente se transformaba directamente en poder militar. A diferencia de otros grupos, los daneses podían reunir ejércitos más numerosos y mantenerlos en el tiempo. No solo podían convocar hombres, podían alimentarlos, armarlos y reemplazarlos. Esto dio lugar a una guerra más estructurada, más planificada y profundamente política. Para ellos, la guerra no era solo saqueo ocasional.
era una herramienta de expansión, control y transformación del poder. Una extensión directa de la autoridad. Cada conflicto tenía una finalidad concreta. No se trataba únicamente de obtener botín inmediato, sino de alterar el equilibrio regional. La guerra danesa buscaba resultados duraderos, territorios conquistados, tributos asegurados y autoridad impuesta. Esa ambición requería organización, previsión y una visión clara de largo plazo. Cada victoria debía sostener la siguiente. Las guerras organizadas definían su identidad. Combatían en formaciones cerradas, donde la fuerza del grupo superaba con creces al individuo. El muro de escudos era su expresión más clara. Mantener la línea era vital. Cada guerrero dependía del otro para sobrevivir. El escudo de uno protegía al compañero. La lanza de otro cubría el flanco. Romper la formación significaba exponerse al caos y a la derrota. Esta cohesión no surgía de manera espontánea. Era el resultado de entrenamiento constante, jerarquía clara y disciplina férrea. Cada combatiente sabía su lugar, su función y sus límites. En medio del caos, esa claridad se convertía en una ventaja decisiva. Donde otros ejércitos se desordenaban, los daneses se cerraban aún más, convirtiendo la presión enemiga en resistencia organizada. Las invasiones danesas no eran improvisadas. Se planificaban con antelación. Se evaluaban rutas, enemigos, alianzas y recursos. Nada quedaba al azar. Cuando atacaban, lo hacían con la intención clara de conquistar y gobernar. No buscaban retirarse rápidamente tras el saqueo, sino establecer control político y territorial. Su objetivo era permanecer. Esto los convirtió en una amenaza existencial para reinos enteros. Su presencia no era temporal. Era una transformación profunda del territorio conquistado. Donde llegaban, imponían nuevas reglas, nuevas estructuras y nuevas lealtades. Su guerra no terminaba con la batalla. Continuaba después en la administración, en el cobro de tributos y en la imposición del orden. La disciplina era la base de todo el sistema. En medio del ruido, el cansancio y el miedo, los daneses mantenían el orden. Sabían resistir embates, absorber pérdidas y avanzar lentamente. Su avance no era espectacular, pero era constante. Cada paso debilitaba al enemigo, reduciendo su moral y su capacidad de respuesta. En batallas prolongadas, su resistencia era devastadora. Podían luchar durante horas, incluso días, sin perder cohesión. Mientras otros ejércitos se agotaban física y mentalmente, ellos seguían avanzando. Su fuerza no estaba en la sorpresa, sino en la constancia, en la presión que no se detiene. Este estilo los hacía menos rápidos y menos flexibles, pero mucho más difíciles de derrotar. No brillaban por ataques inesperados, sino por su capacidad de sostener la guerra hasta quebrar al adversario física y psicológicamente. En una guerra larga, los daneses eran letales. Los vikingos suecos miraron hacia el este, hacia un mundo de ríos extensos, rutas comerciales interminables y contactos lejanos que conectaban Escandinavia con regiones que hoy parecen casi imposibles de imaginar dentro del mismo sistema. Su entorno inmediato no favorecía grandes invasiones territoriales hacia Occidente, como ocurrió con otros pueblos vikingos, pero ofrecía algo distinto y a largo plazo igual de poderoso: acceso a redes económicas de enorme valor. Su influencia no se medía tanto en territorios conquistados, sino en rutas controladas. Su poder no dependía exclusivamente de la conquista directa, sino del dominio estratégico del movimiento, del comercio y de la información. Mientras otros vikingos veían el mundo como una sucesión de objetivos que podían ser atacados, los suecos lo entendían como un sistema que podía ser administrado. Ríos, pasos, ciudades clave y puntos de intercambio formaban una red viva. Quien controlaba esa red, controlaba la riqueza. Y quien controlaba la riqueza, controlaba la guerra sin necesidad de luchar constantemente. Por esa razón, su guerra no se centraba en destruir, sino en proteger y administrar. La violencia
no era una demostración de poder, sino una herramienta cuidadosamente dosificada. Cada enfrentamiento debía justificar su costo. Cada muerte debía tener un propósito. La guerra, para ellos, era una extensión de la economía y de la política, no un fin en sí mismo. Cada enfrentamiento tenía un objetivo claro: asegurar estabilidad, continuidad y control de rutas clave. No buscaban arrasar territorios que luego necesitarían para comerciar. No buscaban sembrar un terror que terminara cerrando caminos y alianzas. Su prioridad era mantener el flujo. El movimiento constante de bienes, personas e información era su verdadera fuente de poder. La protección de rutas era esencial. Combatían para asegurar el paso de mercancías, tributos y alianzas que sostenían su sistema. Esto implicaba enfrentamientos frecuentes, pero no siempre grandes batallas abiertas ni choques masivos. Muchas veces, la guerra sueca se manifestaba en escaramuzas, bloqueos, demostraciones de fuerza y enfrentamientos selectivos. Preferían controlar puntos estratégicos que obligaran al enemigo a negociar, desviarse o retirarse sin necesidad de un conflicto total. Controlar un punto clave podía ser más efectivo que conquistar una ciudad entera. Un paso fluvial bien defendido podía paralizar regiones completas. Un acuerdo impuesto bajo presión podía ser más rentable que una victoria sangrienta. Los suecos entendían que la guerra más eficiente era aquella que evitaba el desgaste innecesario. El combate defensivo se convirtió en su especialidad. Fortificaciones, posiciones elevadas, control de pasos estrechos y desgaste progresivo del enemigo definían su manera de luchar. No se apresuraban. Sabían que quien ataca suele exponerse, cometer errores y consumir recursos rápidamente. Aprovechaban esa debilidad con paciencia y cálculo. Cuando el enemigo atacaba, lo hacía lejos de sus propias líneas de suministro. Cada día que pasaba, su situación empeoraba. Los suecos sabían esperar, sabían resistir. Cada intento fallido del adversario lo debilitaba un poco más. La victoria no llegaba de forma espectacular, pero llegaba. No buscaban victorias rápidas ni gestos heroicos. Buscaban ventajas acumulativas. Cada enfrentamiento ganado fortalecía su red de poder. Cada derrota evitada era una victoria estratégica. Incluso una retirada podía ser útil si preservaba fuerzas y obligaba al enemigo a gastar recursos. Por eso, su guerra era silenciosa, pero constante. No estaba marcada por grandes relatos épicos, sino por una presión sostenida que, con el tiempo, se volvía insoportable para quienes dependían de esas rutas. El enemigo podía no darse cuenta de que estaba perdiendo hasta que ya era demasiado tarde. Los vikingos suecos no medían su éxito por la cantidad de sangre derramada, sino por la estabilidad lograda. Un año sin interrupciones en el comercio era una victoria. Un tratado impuesto desde una posición de fuerza era una victoria. Un rival que decidía no atacar era una victoria. El uso de mercenarios los volvió especialmente adaptables. Muchos suecos lucharon al servicio de otros pueblos, reinos y ciudades. No siempre lo hacían por lealtad ideológica, sino por beneficio y experiencia. Cada vikingo conflicto ajeno se convertía en una oportunidad de aprendizaje. Esa experiencia acumulada los transformó en guerreros versátiles, capaces de adaptarse a distintos estilos de combate y enemigos muy diversos. Habían luchado junto a ejércitos organizados y contra fuerzas tribales. Habían visto tácticas de asedio, guerras defensivas y campañas prolongadas. Todo ese conocimiento regresaba con ellos. Su manera de luchar no estaba limitada por una tradición rígida. Podían adoptar tácticas nuevas si resultaban útiles. Podían abandonar métodos antiguos si dejaban de ser efectivos. Esa flexibilidad los hacía difíciles de anticipar. No luchaban siempre de la misma forma. Su conocimiento no provenía solo de su tierra natal, sino de muchos campos de batalla distintos. Cada enfrentamiento dejaba una lección. Cada campaña ampliaba su comprensión de la guerra. Eso los hacía menos previsibles y más difíciles de enfrentar. El enemigo nunca estaba completamente seguro de cómo responderían. Sabían cuándo atacar,
cuándo resistir y cuándo negociar. Y esta última habilidad era clave. Para los suecos, la negociación no era una señal de debilidad, sino otra herramienta estratégica. Un acuerdo favorable podía garantizar décadas de estabilidad sin necesidad de guerra abierta. Su verdadera fuerza estaba en la estrategia, no en la fuerza bruta ni en el terror inmediato, sino en la capacidad de pensar a largo plazo. Mientras otros vikingos medían el éxito en términos de conquistas visibles, los suecos lo medían en control sostenido. Los vikingos suecos no buscaban dominar el mundo a través del miedo inmediato. Sabían que el miedo genera resistencia. Preferían el control silencioso, aquel que se vuelve parte de la normalidad. Su dominio no siempre se sentía como ocupación, sino como dependencia. Su guerra era menos visible, menos espectacular y menos recordada en los relatos populares, pero era profundamente efectiva, porque mientras otros agotaban sus fuerzas en batallas constantes, los suecos fortalecían su posición sin exponerse innecesariamente. A largo plazo, esa forma de luchar podía ser tan letal como cualquier espada. No destruía de inmediato, pero erosionaba lentamente. No arrasaba ciudades, pero controlaba su futuro. No imponía su poder en un solo golpe, sino en cientos de decisiones pequeñas y calculadas. Y en la historia, ese tipo de poder suele ser el más duradero. Comparar a estos tres grupos revela una verdad clara. Una verdad que rompe con siglos de simplificación histórica. No existía un vikingo superior en todos los aspectos. No hubo un único modelo perfecto de guerrero nórdico. Cada uno dominaba un aspecto distinto de la guerra porque cada uno luchaba por cosas distintas. Y esa diferencia de objetivos lo cambiaba todo. La guerra no es solo violencia. Es propósito, es contexto, es decisión. Y los vikingos entendieron esto de formas muy diferentes según su entorno, sus necesidades y su visión del mundo. No luchaban como luchaban porque quisieran. Luchaban así porque no tenían otra opción, porque su mundo los empujó a hacerlo de esa manera. Los vikingos noruegos atacaban mejor. Su fuerza residía en el primer golpe. Su velocidad, su ferocidad inicial y su dominio absoluto del terreno los convertían en una fuerza devastadora cuando lograban sorprender. Su guerra era impacto puro, era irrupción, era caos. Un ataque noruego bien ejecutado podía destruir la moral del enemigo en cuestión de minutos. No daba tiempo a reaccionar, a reorganizarse, a entender qué estaba ocurriendo. Ese terror inicial era parte esencial de su estrategia. El miedo paraliza. El miedo hace cometer errores. Y los noruegos sabían explotar ese instante de confusión mejor que nadie. Su guerra no necesitaba durar mucho. Bastaba con un momento decisivo. Un golpe certero podía definir todo el conflicto. Pero esa misma dependencia del impacto inicial implicaba una limitación clara. Si el enemigo resistía el primer embate, si lograba mantener la cohesión, la ventaja noruega comenzaba a desvanecerse. Su estilo no estaba diseñado para largas campañas ni para enfrentamientos prolongados. Era letal, pero breve. Brutal, pero arriesgado. Los vikingos daneses, en cambio, resistían más. Su fortaleza no estaba en la sorpresa, sino en la solidez. Su disciplina, su organización y su capacidad para sostener campañas prolongadas los hacía casi imposibles de romper. Donde otros ejércitos se agotaban, ellos seguían avanzando. Donde otros colapsaban, ellos se cerraban aún más. Su guerra era desgaste y conquista. No buscaban el golpe rápido, sino la victoria inevitable. Avanzaban paso a paso, absorbiendo pérdidas, imponiendo presión constante. Cada día que pasaba, debilitaba al enemigo. Cada batalla no era un evento aislado, sino parte de un proceso mayor. La guerra danesa no terminaba cuando cesaban los combates. Continuaba en la ocupación, en la reorganización del poder, en la imposición de nuevas reglas. Su objetivo no era solo vencer, sino gobernar. Y para eso, la resistencia y la disciplina eran más importantes que la velocidad. Sin embargo, esa misma estructura podía volverlos menos flexibles. Su maquinaria de guerra necesitaba tiempo, recursos y planificación. En escenarios impredecibles,
o terrenos extremadamente hostiles, esa solidez podía convertirse en rigidez. Eran poderosos, pero no invencibles. Los vikingos suecos representaban una tercera forma de entender la guerra. Eran más estratégicos. Pensaban el conflicto como un sistema a largo plazo. No buscaban destruir al enemigo, sino integrarlo, neutralizarlo o hacerlo dependiente. Su guerra era control y estabilidad. Menos visible, menos ruidosa, pero profundamente efectiva. Para ellos, ganar una batalla no siempre significaba luchar. A veces significaba evitar el combate. Otras veces, forzar una negociación favorable. Su poder residía en la paciencia, en la acumulación de ventajas, en la capacidad de pensar más allá del enfrentamiento inmediato. Mientras noruegos y daneses medían el éxito en términos de impacto o conquista, los suecos lo medían en continuidad, en rutas abiertas, en alianzas sostenidas, en enemigos que dejaban de atacar porque ya no les convenía hacerlo. Pero incluso esa guerra silenciosa tenía límites. No siempre funcionaba frente a enemigos decididos a destruir sin negociar. En ciertos escenarios, la falta de una respuesta inmediata podía ser interpretada como debilidad. Su estrategia exigía tiempo, y el tiempo, en la guerra, no siempre existe. Si estos tres estilos chocaran entre sí, ¿quién ganaría realmente? En un enfrentamiento real, todo dependería del contexto. El terreno marcaría la diferencia. El tiempo definiría el ritmo. El objetivo dictaría las decisiones. Y los recursos, siempre los recursos, decidirían cuánto podía durar cada estilo antes de quebrarse. Ganaría el que mejor entendiera cuándo atacar, cuándo resistir y cuándo retirarse. El que comprendiera que la guerra no es una demostración constante de poder, sino una sucesión de decisiones críticas tomadas bajo presión. Y es precisamente ahí donde la historia deja de ser pasado y se vuelve espejo. Porque estos tres estilos de guerra no solo hablan de vikingos, hablan de cómo los seres humanos responden a la presión, a la escasez y a la ambición. Hablan de cómo distintos caminos pueden llevar al poder y de cómo no existe una única forma de imponerse en un mundo hostil. Los noruegos enseñan que la audacia puede cambiar el destino en segundos, que un instante bien ejecutado puede definirlo todo. Los daneses demuestran que la constancia vence al caos, que la disciplina sostenida puede doblegar incluso a enemigos más feroces. Y los suecos recuerdan que la verdadera victoria, muchas veces, ocurre lejos del campo de batalla, en las decisiones que nadie ve. Quizás por eso los vikingos siguen fascinando. Porque no fueron solo guerreros, fueron estrategas de la supervivencia. Entendieron que la guerra no se gana solo con fuerza, sino con comprensión. Porque la verdadera letalidad no siempre está en la fuerza bruta. A veces está en el momento exacto. A veces en la paciencia. A veces en saber esperar. Y tal vez esa sea la lección más profunda que dejaron los vikingos. ¿Cuál de estos vikingos crees que ganaría en una batalla real? Si te gustan los vikingos, suscríbete.